Saulo de Tarso, nacido alrededor del año 10 después del nacimiento de Cristo, provenía de Tarso, la capital de la provincia romana de Cilicia, ubicada en la actual Turquía. Desde joven perteneció a la tribu de Benjamín y en sus primeros años se convirtió en un ferviente opositor del cristianismo, dedicándose apasionadamente a la persecución de los seguidores de esta fe emergente. Su celo por suprimir el movimiento cristiano fue notorio, llevando a arrestos y contribuyendo al sufrimiento de los primeros cristianos. Sin embargo, la trayectoria de Saulo experimentó un giro extraordinario que redefinió su papel en la historia cristiana. El punto de inflexión crucial ocurrió en un encuentro milagroso y divino con Jesús. Durante un viaje para perseguir a los seguidores de Cristo en Damasco, Saulo fue confrontado por una brillante luz celestial que lo dejó ciego. En ese momento, una voz resonó preguntando: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta revelación no solo dejó a Saulo asombrado, sino que también transformó radicalmente su perspectiva y su vida. En ese instante, Saulo, ahora ciego y desconcertado, se dio cuenta de la magnitud del encuentro que estaba experimentando. El impacto de la revelación de Cristo fue profundo e inmediato. Saulo, ahora consciente de su ceguera espiritual, reconoció la autoridad de Jesús y, en humildad, preguntó: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Este momento representa una transformación radical en la vida de Saulo, un punto de inflexión en su viaje y propósito de vida. Jesús instruyó a Saulo para que entrara en la ciudad de Damasco, donde recibiría más orientación. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Sin embargo, la ceguera física de Saulo ahora simbolizaba la apertura de sus ojos espirituales a la realidad del Evangelio que había rechazado previamente. Incapaz de ver físicamente, Saulo fue llevado por sus compañeros a Damasco. La experiencia en el camino a Damasco no fue simplemente una intervención divina, fue la base de una nueva identidad para Saulo. En ese instante comprendió la divinidad de Jesús, reconociéndolo como el Mesías tan esperado. Mientras tanto, en la ciudad, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor, instruyéndolo para que fuera a Saulo y le impusiera las manos para restaurar su vista. Inicialmente, Ananías dudó, temiendo la reputación de Saulo como perseguidor de cristianos. Sin embargo, Dios aseguró a Ananías sobre la transformación milagrosa que había ocurrido en la vida de Saulo y el papel vital que desempeñaría en la difusión del Evangelio. Ananías obedeció la guía divina y encontró a Saulo en una casa en Damasco. Al imponerle las manos, algo extraordinario sucedió, como escamas cayeron de los ojos de Saulo y su visión fue completamente restaurada. Este evento físico simbolizó la eliminación de las escamas espirituales que habían nublado su comprensión de la verdad. Al recuperar la vista, Saulo no solo se convirtió en seguidor de Jesús, sino que también fue bautizado, marcando su identificación pública con el mensaje que una vez persiguió. Inmerso en la experiencia de la gracia transformadora, Saulo, ahora llamado Pablo, comenzó inmediatamente a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, sorprendiendo a aquellos que conocían su reputación anterior. Un hombre incansable y apasionado por el cristianismo, Pablo emprendió extraordinarios viajes misioneros conocidos a lo largo de la historia cristiana. Sus viajes se extendieron más allá de las fronteras geográficas, reflejando un ferviente compromiso con la difusión del Evangelio de Jesucristo. Desde las bulliciosas calles de Antioquía hasta ciudades icónicas como Atenas y Corinto, Pablo enfrentó desafíos, persecuciones y hostilidades para compartir el mensaje transformador del Evangelio. Pablo no era solo un predicador errante, era un constructor de comunidades. Sus cartas revelan un profundo celo pastoral, mientras guiaba y fortalecía a las comunidades cristianas que surgían donde quiera que iba.
En Tesalónica, Corinto, Éfeso y otras ciudades, Pablo no solo predicaba, sino que también invertía tiempo en enseñar, disciplinar y nutrir a los nuevos conversos. El apóstol no se conformó con simplemente difundir las buenas nuevas. Fue un arquitecto de la teología cristiana. Sus epístolas, que constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento, son tesoros de sabiduría teológica, abordando asuntos cruciales de fe, moralidad y vida cristiana. En medio de desafíos, Pablo perseveró, enfrentando encarcelamientos, flagelaciones y rechazos. Su dedicación a la causa de Cristo fue evidente en sus acciones y sacrificios personales. En el contexto de persecuciones, emerge un profeta con una visión convincente que cambiaría el curso de la historia. La profecía de Ágabo sobre los desafíos inminentes que aguardaban al apóstol Pablo está registrada en el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 10 y 11. Ágabo, un profeta, se acerca a Pablo en Cesarea para transmitir un mensaje del Espíritu Santo, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: «Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles». Esta profecía fue una advertencia clara sobre los peligros que Pablo enfrentaría en Jerusalén. El gesto simbólico de Ágabo de usar el cinto de Pablo para atarse las manos y los pies enfatizaba la inevitabilidad y la naturaleza restrictiva de los desafíos que aguardaban a Pablo. El profeta advirtió que sería arrestado por los judíos en Jerusalén y entregado en manos de los gentiles, indicando un período inminente de sufrimiento y persecución. Ante esta revelación, es notable observar la reacción de los amigos cercanos de Pablo, quienes le suplican que evite Jerusalén, temiendo las consecuencias predichas. A pesar de recibir esta profecía, Pablo estaba decidido a proceder, demostrando su valentía y compromiso con el llamado que sentía del Señor. Incluso consciente de los desafíos que le aguardaban, mantiene una determinación inquebrantable de seguir el llamado divino. Esta profecía sirvió como preparación espiritual y recordatorio de que el camino por delante sería difícil, pero Pablo estaba dispuesto a enfrentar los desafíos en el nombre de su fe. Así, continuó hacia Jerusalén, convencido de que estaba alineado con el propósito divino para su vida. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue recibido por los hermanos en la fe. Sin embargo, los eventos pronto se desarrollaron según la profecía de Ágabo. Los judíos en Jerusalén, influenciados por una falsa acusación de que Pablo estaba predicando en contra de la ley y el templo, causaron alboroto y agresiones contra él. Los judíos, especialmente los líderes religiosos, afirmaban que Pablo iba en contra de la tradición judía y faltaba al respeto a elementos centrales de la fe judía. Pablo enseñaba que la salvación venía a través de la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Argumentaba que los gentiles convertidos no necesitaban seguir todas las prácticas y rituales de la ley judía, como la circuncisión y las leyes dietéticas. Este enfoque teológico de Pablo provocó controversias y resistencia entre algunos grupos más conservadores dentro de la comunidad judía que valoraban fuertemente la estricta observancia de las leyes judías. La situación se volvió tan volátil que las autoridades romanas intervinieron para trasladar a Pablo a Cesarea, una ciudad costera que serviría como sede de su juicio ante el gobernador Félix. El juicio de Pablo en Cesarea ante el gobernador Félix se destaca por la falta de pruebas sustanciales que justificaran su arresto. Félix, al escuchar las acusaciones y argumentos, reconoce la falta de justificación, pero mantiene a Pablo bajo arresto, incluso sin una condena formal. Durante este tiempo, Pablo continúa predicando el mensaje cristiano, incluyendo compartir la esperanza de la resurrección. Después de una serie de audiencias y apelaciones, Pablo permaneció detenido durante 2 años en Cesarea, enfrentando cargos infundados.
Con la sucesión de gobernadores, Pablo es nuevamente llamado a defenderse ante Festo, el sucesor de Félix. Una vez más, los cargos contra Pablo resultaron ser infundados y él expresa su deseo de apelar a César, ejerciendo su derecho como ciudadano romano. Esta decisión lo llevó a Roma, donde enfrentaría su juicio final ante el emperador Nerón. El viaje a Roma estuvo lleno de desafíos, incluyendo un naufragio durante su travesía. La historia del naufragio de Pablo en la isla de Malta es un episodio emocionante narrado en el libro de Hechos, capítulos 27 y 28. En ese momento, Pablo se dirigía a Roma como prisionero, junto con otros viajeros, incluyendo al centurión Julio, responsable de su custodia. El viaje comenzó en condiciones desfavorables, y Pablo, con su intuición espiritual, advirtió sobre los peligros inminentes. Sin embargo, su consejo fue desestimado. Mientras navegaban por el mar Adriático, una feroz tormenta golpeó el barco. La situación se volvió cada vez más crítica y la tripulación perdió la esperanza de sobrevivir. En medio de la tormenta, Pablo recibió un mensaje de Dios a través de un ángel, asegurándole que todos a bordo sobrevivirían, pero el barco sería destruido. Compartió esta revelación con la tripulación, ofreciéndoles esperanza y animándolos a permanecer a bordo para garantizar la seguridad de todos. El barco finalmente encalló en un banco de arena, pero cumpliendo la promesa divina, todos llegaron a salvo a la isla de Malta. La población local, al notar la condición de los náufragos, mostró generosidad encendiendo una fogata para que se calentaran. Mientras Pablo ayudaba a recoger leña, una serpiente venenosa salió del fuego y lo mordió. Sorprendentemente, no sufrió ningún daño, lo que llevó a los lugareños a considerarlo un dios. Este incidente abrió puertas para que Pablo compartiera el Evangelio en Malta, donde también realizó sanaciones y milagros. Después de 3 meses, Pablo y sus compañeros abordaron un barco alejandrino que había pasado el invierno en la isla, continuando su viaje hacia Roma. El viaje continúa y Pablo finalmente llega a Roma. Su llegada no está marcada por grandes celebraciones, sino por la continuación de su misión, incluso bajo arresto domiciliario. Bajo la vigilancia de un soldado romano, Pablo recibe permiso para predicar y enseñar. Convoca a los líderes judíos para compartir el mensaje de Cristo, con algunos respondiendo positivamente mientras otros resisten. El período en Roma sirve como un epílogo en el viaje de Pablo, donde continúa impactando vidas incluso mientras enfrenta la perspectiva de la muerte. El libro de Hechos concluye con Pablo residiendo en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Su situación en la capital del Imperio Romano no obstaculizó su celo misionero. Se le concedió la libertad de recibir visitantes. Durante esta fase, Pablo también continuó escribiendo cartas, incluyendo algunas de las llamadas cartas de prisión, como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas reflejan su profunda teología y sabiduría, transmitiendo ánimo, instrucciones pastorales y enseñanzas sobre la naturaleza de Cristo y el cristianismo. La segunda epístola a Timoteo, a menudo considerada una de las últimas cartas de Pablo, es especialmente emotiva y reflexiva. En ella, Pablo expresa la conciencia de que su vida está llegando a su fin. Menciona sus luchas, perseverancia y fidelidad al Evangelio a pesar de las dificultades. Pablo comparte palabras significativas, afirmando que ya está siendo derramado como una ofrenda de libación y que el tiempo de su partida ha llegado. Sin embargo, en lugar de lamentarse, Pablo declara que ha peleado la buena batalla y ha guardado la fe. Su lenguaje sugiere un sentido de logro y paz interior ante lo inevitable. En una de sus declaraciones más memorables, registrada en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo comparte su perspectiva sobre las tribulaciones de la vida. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas palabras indican que Pablo entendía las adversidades como temporales en comparación con la gloria eterna que espera a los creyentes. Su expectativa de la vida eterna se basaba en la convicción de la resurrección y la obra redentora de Cristo. Tiempo después, en el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó la ciudad de Roma durante el reinado del emperador Nerón. Las llamas consumieron vastas áreas, resultando en pérdidas significativas y dejando a gran parte de la población sin hogar. La causa exacta del incendio sigue siendo incierta, pero algunas fuentes históricas sugieren que el propio Nerón podría haber estado involucrado. Se sabe que Nerón tenía ambiciones de reconstruir partes de la ciudad según sus grandes proyectos arquitectónicos. El incendio le proporcionaría una oportunidad para rediseñar y remodelar la ciudad según sus deseos. Esta reconstrucción podría aumentar su popularidad entre la población romana. Algunas fuentes antiguas, como el historiador romano Tácito, sugieren que Nerón tocaba su lira y cantaba poemas mientras observaba el incendio. Estos relatos controvertidos alimentaron la idea de que Nerón tenía alguna responsabilidad en el desastre. Sin embargo, el emperador Nerón enfrentó un desafío al lidiar con el descontento público en medio de la devastación. En un intento de desviar la culpa de sí mismo, Nerón recurrió a una comunidad ya marginada en Roma, los cristianos. La fe cristiana era vista con sospecha por las autoridades romanas, y los seguidores de Jesús a menudo eran incomprendidos. Nerón inició una campaña de persecución contra los cristianos, acusándolos injustamente de ser responsables del incendio. Muchos historiadores consideran esta persecución un intento de desviar la atención pública de su posible implicación en el incendio y consolidar su poder. Los cristianos se convirtieron en chivos expiatorios convenientes en medio del caos. Durante la persecución desatada por Nerón, varios seguidores del cristianismo fueron sometidos a encarcelamientos, torturas y diversas formas de muerte. Algunos enfrentaron la crucifixión, otros fueron arrojados a las arenas para servir de alimento a animales salvajes. Algunos fueron utilizados como antorchas humanas para iluminar la noche en la ciudad, mientras que otros encontraron su fin a través de la decapitación. Finalmente, en el año 67 después de Cristo, Pablo fue arrestado y encarcelado una vez más. Sin embargo, a diferencia de encarcelamientos anteriores, Pablo ya sentía que no escaparía con vida esta vez. Su convicción se basaba en la certeza de haber peleado la buena batalla, completado su carrera y guardado la fe, como está escrito en Timoteo. Según la tradición cristiana, Nerón sentenció a Pablo a la pena capital, siendo decapitado en el camino de Roma a Ostia. Esta elección de ejecución evidentemente estaba relacionada con el hecho de que Pablo también era ciudadano romano. De lo contrario, su muerte podría haber tomado formas más crueles y humillantes. Por ejemplo, la misma tradición informa que Pedro, contemporáneo de Pablo, también detenido durante ese período, fue crucificado cabeza abajo en el circo de Nerón. El legado perdurable del apóstol Pablo sirve como una invitación a la reflexión y la acción. Al contemplar el ejemplo de fe y compromiso de Pablo, somos desafiados a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Su disposición a enfrentar la adversidad, soportar la persecución y mantener una fe inquebrantable incluso ante la muerte sirve como una luz guía, llevándonos en nuestros propios caminos de fe. Pablo no solo proclamó el mensaje del Evangelio, sino que lo vivió con fervor y convicción, un testimonio vívido que resuena más allá de las fronteras del tiempo. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted.
Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.